como 2 horas de diferencia, si no me equivoco. Allá creo que es más temprano o más tarde. Más temprano parece. ¿Temprano? Acá es más tarde, más Más temprano, tarde. pero más temprano, más temprano. Más temprano, ya, más temprano. Sí, Ahí sí. tenemos una Siempre me diferencia ahora, confundo así con el que horario. vale, sí, ahí nos ubicamos. Así que bienvenido y saludo a la tierra colombiana, allá Gracias. a aquel país de Colombia. Estuve en Colombia el año pasado, hace 2 años, no me acuerdo ya. Estuve ahí ¿en dónde estuve? En Medellín, a la afuera de Medellín. Tuve la oportunidad de conocer para allá, hermoso. Así que quedé con ganas de ir de nuevo, algún día a cumplir el sueño. Me avisa cuando vengas por acá. Oh, Yo sería estoy en la buena costa, idea. Me yo gusta estoy ese contacto. en la En costa la costa, Caribe. qué rico, playa, qué Sí, rico. sí, le Vamos a hablaba un cobrar la poquito palabra, atravesado, pero bien. vamos a cobrar la palabra y vamos a aparecer por allá, algún día. Bueno, él está diciendo que ahí cuando vimos la iglesia en Corinto, ahí dijimos y planteamos una situación súper interesante. Dijimos que esta iglesia tenía 2 características importantes, una característica muy buena y una característica mala. La característica buena era que, como vimos, en esa iglesia abundaban los dones espirituales, era una iglesia muy rica en dones, pero tenían este problema de que eran muy carnales, demasiado carnales. De hecho, vimos algunos problemas ahí, las divisiones, el, los juicios, la inmoralidad sexual, la idolatría, hartas cuestiones que estaban viviendo ellos, y que finalmente ellos eran muy carnales, no tenían esta transformación de vida que el Evangelio y que el reino de Dios nos propone. Debemos nosotros siempre pensar y tener claro que, como lo hemos dicho en varias oportunidades igual, tanto acá en Discipulate como en la entrevista de los sábados con el Gonza, tenemos claro que nuestra salvación es por gracia. No podemos hacer nada para ser salvos. Cristo ya lo hizo todo y nos entregó ese regalo. Lo cual no significa que nos vamos a quedar en eso y como somos salvos por gracia no vamos a trabajar en nuestra vida. No, lo que Cristo nos propone es claro, la salvación gratuita, la salvación por gracia, pero también Cristo propone un estilo de vida diferente, un estilo de vida distinto, una contracultura, hemos dicho en algunas oportunidades, y que tiene relación con esta transformación que Cristo quiere hacer en nosotros. Y eso vamos a empezar, y eso es lo que vamos a ver en estas 2 sesiones, el fruto del Espíritu. En el capítulo 5 del libro de Gálatas, Pablo expone esta cuestión o este tema relacionado con el fruto del Espíritu. Pero antes de esto, interesante que también Pablo propone una lista de conductas relativas a las obras de la carne, ya en Gálatas 5, 19 al 21. Para que vayan abriendo la Biblia, vamos a ir viendo algunos versículos importantes, pero en Gálatas 5, 19 al 21, Pablo nos dice: manifiestas son las obras de la carne, y nos da una lista, la vamos a analizar, la vamos a revisar, eh, no en detalle, pero la vamos a leer. Y luego de eso, dice, agrega este tema de los frutos, o del fruto, perdón, del fruto del Espíritu. Finalmente, en el capítulo 5 de Gálatas, Pablo hace un diagnóstico de la vida cristiana diaria. Pablo hace un diagnóstico perfecto de la vida cristiana diaria. ¿En qué sentido? En el sentido de que Pablo nos enseña y Pablo está proponiendo o explicando que en nuestra vida cristiana nos encontramos en un estado de constante guerra. Lo vamos a denominar así: un estado de constante guerra, en donde el mundo carnal o estas obras de la carne colisionan constantemente con la obra espiritual que tiene relación con la obra del Espíritu Santo. Estos 2 mundos o estas 2 fuerzas espirituales en nosotros están en constante choque, en constante colisión. Tenemos un estado de guerra constante en donde cada una de ellas va a ir luchando, vamos a expresarlo así quizá un poquito metafóricamente, va luchando para dominar la vida de nosotros. Finalmente la vida del cristiano va a ser dominada por una de estas 2 fuerzas. O vamos a mostrar obras carnales o vamos a mostrar obras espirituales. Esto lo vemos en Gálatas 5, 16 al 17. Ahora vamos a leer algunos textos importantes y vamos a ir al libro de Gálatas, así que si quieres subirle ahí, vaya a encontrar Gálatas, capítulo 5, 16 al 17.
Gálatas 5, 16 al 17. ¿Qué nos dice esta parte? Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Si tienen otra versión y después la quieren compartir, igual lo pueden hacer, me avisan y la leen. Pero la Reina Valera en el capítulo 5, versículos 16 y 17 nos dice lo siguiente. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí, se dan cuenta, se oponen, colisionan, un estado de guerra constante. Para que no hagáis lo que quisieran, para que no hagan lo que quieran. Entonces lo que Pablo está explicando nos está diciendo, miren, tenemos dos posibilidades. Por una parte tenemos la obra de la carne, la carnalidad, y por otro lado, el fruto espiritual o las características que nos da, la transformación que nos da el Espíritu Santo, y estos están en contra, están chocando, y especialmente estas obras de la carne trabajan y se proponen que nosotros no hagamos lo que debemos hacer. Entonces, de ahí parte, de este texto parte esta expresión como un estado de guerra constante interno que vive el cristiano. En palabras más simples, quizás, podríamos decir que esta obra de la carne son un catálogo de vicios que nosotros podemos tener en nuestra vida, que dicen relación con nuestra naturaleza viciada, con la naturaleza carnal, pecaminosa. Y en el caso del fruto del Espíritu, sería un catálogo de virtudes. ¿Ya? Entonces, en palabras simples, quizás los podríamos llamar así: catálogo de vicios y catálogos de virtudes. Dos cosas totalmente opuestas. Es interesante que el fruto del Espíritu, entre otras cosas, nos permite a nosotros autoexaminarnos, mirarnos a nosotros mismos. Este nivel o estas cualidades que ya vamos a ver del fruto del Espíritu nos permiten a nosotros poder analizarnos, automirarnos y decir, estoy fallando en esto, estoy un poquito mejor en esto, necesito trabajar esto. Es una forma para que nosotros entonces podamos juzgar y podamos saber en qué situación se encuentra nuestra vida cristiana. Porque finalmente lo que Dios quiere de nosotros es que nuestro carácter sea semejante al de Cristo. Es el fin de nosotros también como hijos de Dios, como cristianos, que nuestro carácter sea transformado a la imagen perfecta de Cristo. Necesitamos ser transformados diariamente y alcanzar esta estatura del varón perfecto que fue Cristo. Para allá nosotros tenemos que apuntar. Para allá nosotros tenemos que proponernos desarrollar nuestra vida cristiana. Hay un modelo a seguir y nuestro trabajo es parecernos lo más posible a este modelo que es Cristo. Y en este sentido, el fruto del Espíritu, como yo le decía recién, está directamente o está estrechamente relacionado con la transformación del carácter. Desde que el Espíritu Santo viene a nosotros, nuestro carácter comienza a ser formado o transformado a la semejanza de Cristo. Es una obra que hace en nosotros el Espíritu Santo. Nosotros creemos, el Espíritu Santo viene a nosotros y luego el Espíritu Santo comienza a iniciar, a promover esta obra de transformación en el carácter del cristiano. En algunos casos en mayor medida, en otros casos en menor medida. ¿Por qué? Porque es súper importante entender que esto igual depende mucho de nosotros. Acá está el trabajo de nosotros como cristianos. Tenemos que trabajar esta parte de nuestra vida. ¿Por qué lo planteo así? Porque si finalmente, hablando como desde el punto de vista de consumismo o de consumidores, si nosotros consumimos más obra de la carne, no esperemos ser más espirituales, sino que vamos a ser más carnales. Pero si nosotros comemos o consumimos más espíritu, por decirlo de alguna forma, obviamente vamos a dar más obras espirituales, vamos a ser más transformados. Por esto es un trabajo que nosotros tenemos que hacer, nuestra santificación. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Insisto, somos salvos por gracia, Cristo ya lo pagó todo, pero luego de eso Cristo nos propone un estilo de vida distinto.
nos propone una forma de vivir distinta. Y aquí es donde tiene importancia el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo sería imposible, totalmente imposible, poder parecernos a esta imagen perfecta de Cristo. El Espíritu Santo quien nos ayuda, quien nos da la herramienta. Es necesario entonces que alcancemos la imagen perfecta de Cristo. Que dicho de otra forma, que seamos coherentes, y al final eso es lo que necesitamos nosotros como iglesia, como cristianos hoy en día. Si nosotros hacemos un recuento rápido por el país o por las calles del país, yo pienso que, o no pienso, lo que se ve es que la gente está disconforme con los cristianos porque no somos coherentes. No somos capaces de vivir una vida que sea coherente con lo que creemos. Entonces, ahí tenemos un problema y para eso necesitamos ser transformados. Necesitamos vivir en coherencia y que también estos frutos, o este fruto que el Espíritu Santo produzca en nosotros, sea también una luz, sea también una muestra de lo que Cristo hace y de que se puede vivir como Cristo quiere que vivamos. Eso nos falta y por eso es importante que nos preocupemos de nuestra transformación, que nos preocupemos de nuestro carácter, que nuestro carácter sea cada día moldeado por lo que Cristo quiere. Y acá hay un texto que yo siempre recuerdo, que es Romanos 12. Ahí Pablo dice, les ruego a ustedes, hermanos, que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional. Otras versiones dicen ahí que es la clase de culto de la que Dios se agrada. Y agrega, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación del entendimiento. La renovación del entendimiento, transformados por medio de la renovación del entendimiento. Eso tiene que ocurrir en nosotros, transformación. Y por eso es importante hablar un poquito del fruto del Espíritu. Se llama fruto del Espíritu por la sencilla razón de que el Espíritu Santo es su fuente, el Espíritu Santo es el promotor, es quien permite que esto se vaya desarrollando. Por lo tanto, el fruto del Espíritu, como ya lo hemos dicho, obviamente, no es sobre y no proviene de la carne. Lógicamente, son dos mundos totalmente distintos. También es importante, y acá hay un juego de palabras súper interesante, que no estamos hablando de los frutos del Espíritu, no estamos hablando en plural, no estamos diciendo frutos, sino que estamos diciendo el fruto del Espíritu. ¿Qué significa esto? Y acá un poquito de mi interpretación o de mi perspectiva un poquito personal de esta parte, pero yo lo explico de la siguiente forma. Que se hable de fruto, en singular, de fruto del Espíritu, significa que el Espíritu Santo debe provocar en nosotros todas y cada una de las cualidades que se menciona en Gálatas 5. Todas y cada una de las cualidades que se menciona en Gálatas 5. No pudiendo elegir nosotros la que más nos acomoden, la que más nos gusten, y dejar de lado las que nos incomoden más. No podemos separarlo, no podemos decir, sabéis que a mí me gusta más y me tiene más fácil practicar el amor que practicar la paciencia, así que le voy a dar harto amor, pero paciencia no. O voy a ser bien gozoso, pero no voy a trabajar mucho la paz porque yo no puedo vivir en un estado de paz. Entonces, lo que nos propone el fruto del Espíritu no es eso, sino que es que el Espíritu quiere provocar en nosotros todas y cada una de estas transformaciones, no pudiendo elegir nosotros la que nos acomoden, la que me gusten, y la que no me acomodan mucho, las que me cuesta practicar, dejarlas de lado. Debemos ser, el fruto del Espíritu produce en nosotros una obra transformadora íntegra, completa, algo que no se puede separar. ¿Es todo o no es nada? Ahora, para que el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros, lógicamente debemos tener una comunión íntima con Dios y ser influenciados diariamente por el Espíritu Santo. Cuando la Biblia nos habla, sean llenos del Espíritu Santo, o en el caso de Gálatas 5, que nos dice, nos decía en esa parte que leímos, andad en el Espíritu,
A veces suena un poquito extraño esto, ser lleno del Espíritu Santo, andar en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Y una significancia súper simple es: dejémonos influenciar por el Espíritu. Dejemos que el Espíritu Santo ejerza una influencia sobre nosotros. Así como muchas veces somos influenciados por nuestro grupo de amigos, por nuestra familia, por las relaciones que tenemos, y todo eso va influenciando algún área de nuestra vida, la misma lógica se aplica con el Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo significa ser influenciados, dejar que el Espíritu Santo nos influencie, dejar que el Espíritu Santo tome dominio de nosotros. Y para que el fruto se manifieste necesitamos hacer esto, vivir en íntima comunión con Dios. Como última cosa en esta parte de introducción, hay una expresión en Gálatas 5:23, al terminar de enumerar el fruto del Espíritu, y Pablo dice ahí que contra tales cosas no hay ley. Es una expresión súper interesante, y que puede, hay dos cosas que se podría significar esta expresión: contra tales cosas no hay ley, contra el fruto del Espíritu no hay ley. Podríamos decir que esto significa que no podemos juzgar o comparar el resultado del fruto del Espíritu porque es espiritual. No tenemos cómo juzgarlo, no tenemos cómo ponerlo en la balanza porque es una cuestión espiritual, es algo que sobrepasa nuestro entendimiento. Otra forma de entenderlo también podría ser que el fruto del Espíritu es tan glorioso, lo que produce el fruto del Espíritu es tan glorioso y perfecto que no podemos ir en contra de lo que produce. Es decir, una vez que el Espíritu Santo toma influencia en nuestra vida, este fruto o el resultado del fruto es tan potente, es tan grande, es tan influyente, que no podemos ir en contra de esto. Si el Espíritu Santo toma dominio de nosotros, el Espíritu Santo va a hacer lo que tiene que hacer en nosotros, y no podemos ir contra ese poder. Eso respecto a la expresión contra tales cosas, no hay ley. Con eso terminamos quizás esta pequeña introducción, o pequeña, un poquito larga introducción del fruto del Espíritu, teniendo en consideración entonces estas cosas. Tenemos dos mundos distintos, la obra de la carne y el fruto del Espíritu. Uno de ellos va a tomar dominio del cristiano, y allí entra nuestra propia conducta, qué es lo que estamos haciendo, qué parte estamos alimentando, y lo último que podríamos rescatar es que necesitamos vivir en constante comunión con el Espíritu. Dicho esto, leamos cuáles son estas obras de la carne que Pablo nos menciona en Gálatas 5, 19. Gálatas 5:19. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son, y acá comienza una enumeración: adulterio, fornicación. Creo que, sí, parece que fue en un discipulate que hablamos del término fornicación, el porneia, que tenía una connotación súper importante en materia de la conducta sexual. Ahí, para hacer recuento, no sé si estaban todos, pero si no, para recordar esto, esta palabra fornicación que Pablo usa en sus epístolas, que nosotros traducimos como fornicación, viene del griego porneia. Lo voy a escribir acá. Lo voy a escribir en el chat. Esta palabra tiene una connotación súper importante. Nosotros normalmente la reducimos a la práctica de relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿ya? Normalmente, nosotros cuando hablamos de fornicación no imaginamos eso, pero ahí estudiábamos que este término era mucho más complejo y mucho más potente, y tiene que ver con el ejercicio de toda conducta sexual desenfrenada, en cualquier episodio. Incluso, esto podría llegar a ocurrir dentro de un matrimonio eventualmente. Conductas sexuales desenfrenadas. Bueno, hablar de conductas sexuales en matrimonio sería otro tema. Yo no soy un experto acá para hablarlo, porque, y creo que ninguno de nosotros... la Belén es la única que está casada acá, ¿o no? ¿Alguien más está casado acá de los que estamos presentes? ¿No? La Belén no más. La Belén podría tener más experiencia con esto, pero es un tema distinto. Pero quiero dejar claro que este término, porneia, es un término súper complejo, y no pensemos solamente en las relaciones prematrimoniales, relaciones sexuales prematrimoniales, sino... Mari Javier, ¿verdad? Mari Javier, sí, también
también ahí es del selecto grupo de casados, del discipulado. Entonces, no lo olvidemos más. Cuando en el Nuevo Testamento se encuentren en las epístolas de Pablo con la palabra fornicación, inmediatamente porneia, conducta sexual desenfrenada en cualquier, ¿cómo lo dije recién? En cualquier episodio, en cualquier escenario. Ahí está mejor, en cualquier escenario. Conductas sexuales desenfrenadas en cualquier escenario. Esa es la fornicación que nos está hablando acá Pablo. Seguimos. Inmundicia, lascivia, también cuestiones relacionadas con contexto matrimonial o extramatrimonial. Gracias, iPhone de Gonza, por poner las palabras que faltaron en mí. Contexto matrimonial o extramatrimonial. A ambos casos se puede aplicar la porneia, la palabra porneia. Ahí, ¿por qué no se me ocurrió decir eso antes? Me hubiera ahorrado toda la explicación y lo hubiera dicho de forma más simple. Gracias, Gonza. Ya, entonces seguimos. Voy a leerlo de nuevo. La obra de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Cosas semejantes a estas. Es decir, parece que Pablo pudo haber seguido escribiendo quizás cuantas cosas más. Y como que en algún momento se aburrió y dijo, ya, y todo lo semejante. Quizá el contexto de Gálatas igual era súper complejo, por algo Pablo le está escribiendo esto. No tenemos quizá la pregunta que le hicieron o exactamente qué fue lo que desencadenó que Pablo escribiera esto. Pero agrega esta frase al final de y cosas semejantes a estas, dejando claro que las obras de la carne podrían ser innumerables y que no es un grupo cerrado, sino que Pablo dice, podría haber seguido enumerando, pero entiendan, esta es la idea de lo que les quiero expresar. Estas son las obras de la carne que Pablo nos presenta en Gálatas 5. Bastante interesante, podríamos también quizás en otra oportunidad ver qué significa cada una de ellas, cuáles son sus connotaciones. Ahora solamente me refería a la fornicación, que es una cuestión súper interesante que lo aprendí hace muy poco, lo aprendí en verdad eso, y me voló la cabeza la mala aplicación que muchas veces le damos a esta palabra, porque era mucho más profunda de lo que creíamos. Pero bueno, en fin, cerrando este tema, ahí las tenemos numeradas, son palabras, son conductas potentes, son conductas complejas, algunas que quizás para la sociedad hoy día son súper normales, pero Pablo nos deja claro, ojo, estas son obras de la carne, esto no es obra del espíritu, ojo con eso. Entonces, viendo eso, vamos un poquito al análisis particular, no vamos a ver todo el fruto del espíritu hoy día porque sería muy largo hacerlo en una sola sesión, por eso lo vamos a dividir en dos. Y vamos a ver los primeros 4 que se mencionan ahí, para dejar los otros 5 para la próxima semana. Y para esto vamos a leer Gálatas 5, 22 y 23. No sé si, a ver, Belén, ¿me puede ayudar con la lectura, porfa? De Gálatas 5, 22 y 23. Por favor. Por favor. Gálatas 5. 22 y 23. Porfa. Ya, Por. ya, 22, 23 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gracias, Belén. Ahí tenemos entonces el texto. Ya tenemos el fundamento bíblico del fruto del Espíritu. No olviden Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22, 23, fruto del Espíritu. El primer, ya. Ya he explicado un poquito esto, pero lo voy a retomar para que quede totalmente claro. Ojo con el juego de palabras fruto del Espíritu y frutos del Espíritu. Acá Pablo nos está hablando del fruto. Esto quiere decir que es
es un solo fruto que tiene distintas cualidades, por así decirlo, un tema un poco quizás complejo de explicar, pero el fruto del Espíritu tiene varias cualidades. Lo voy a explicar a ver, con. En momentos así falta el Arturo para dar sus ejemplos. Claro. Ya, con esta corchetera. No es lo que más a mano tengo acá, pero vamos a ver si resulta el ejemplo. Esto normalmente se llama corchetera. Creo que en todos lados se llama corchetera. No sé, la verdad que no sé en Colombia cómo se llamará esto, pero sirve para juntar la hojita. Acá en Chile se llama corchetera. Eh, Grapador, sí, también, pero creo que la grapadora es más potente. Esta es como la hermana pequeña. Como que la engrapadora es para hacer cuestiones rígidas, para poner las paredes a otro nivel. Esto es para hojitas nomás. Acá en Colombia se llama engrapadora. Engrapadora. Estáis respondiendo de Colombia. La Michio, ¿no? O te salió Sí, Chiripa. No, ¿No? Le preguntaba a la Michi que ahí había respondido. Ya, pero se llama ya entonces en Colombia, se llama engrapadora. Le dicen así, nosotros decimos corchetera. Ya. Dicho eso, esta es una corchetera, ya todos sabemos para qué es. Esta corchetera tiene distintas cosas. Por ejemplo, tiene una base en donde tiene un metal acá abajito. Después tiene como un fierrito o una cavidad de metal aquí, en donde se le ingresan los corchetes. Después tiene una tapita acá que permite que los corchetes no se salgan. Y después tiene esta gran tapa que permite cerrar, ¿ya? Que permite hacer Y acá algunas tienen una cuestión para agarrar, esta es como más simplecita. Pero ¿qué les quiero explicar? Que cada una de estas partes por sí sola no podría funcionar. Es decir, esta corchetera no tendría la misma eficacia si es que no tuviera esta base de acá. O si es que no tuviera esta parte de acá, que permite que haga el cierre. La señor francés. Entonces, esto, para que sea una corchetera, requiere de todas estas partes. De todas y cada una de ellas. Falta una, y esta cuestión habría que botarla a la basura porque ya no serviría. Con el fruto del espíritu, por dar un ejemplo bien como malo el ejemplo, como dice el Arturo, bien malo, con el fruto del espíritu ocurre lo mismo. El fruto del espíritu sería la corchetera, pero que está compuesto de distintas cositas, de distintas cualidades, que no lo podemos separar. Si yo saco esto no me sirve de nada, si yo le saco la base no me sirve de nada solo la base, si yo le saco esta parte arriba no me sirve de nada sola, pero en conjunto sí me sirven mucho para yo poder tener ordenados mis documentos, para tener ordenado los apuntes de Discipulate, me sirve para poder tenerlo ahí ordenadito. Con el fruto del espíritu pasa lo mismo. El fruto del espíritu no lo podemos dividir. Lo que yo le explicaba, no podemos tomar las cosas que me gustan más y que son más fáciles de aplicarlas y desechar las que no me gustan mucho. Deme 10. Sí, deme 10 fruto del espíritu, por favor, para que abunden en mí. Pero esa es la idea que yo les quiero expresar, que nos quede claro que no podemos separarlo y quedarnos con las que nos gusten, con las que nos acomoden, sino que la transformación, de hecho, dice relación con cambiar las cosas que nos cuestan más. Y eso es lo que nos propone el fruto del espíritu, cambiar toda nuestra vida y transformarnos completamente. Dicho eso, vamos con la primera cualidad que nombra acá en el fruto del espíritu, que es el amor. El fruto del espíritu es, 1, amor. Y acá vamos a poner entre paréntesis, vamos a hablar del amor ágape. Amor ágape. En esta parte del fruto del espíritu, cuando Pablo dice amor, se está refiriendo al amor ágape. Y acá es necesario distinguir en el lenguaje griego estas tres clases de amor. Una es el amor ágape, después tenemos el amor eros y el amor filios. ¿Qué significa todo este chorizo? Significa lo siguiente. ¿O cuáles son cada uno de estos amores? El
el amor ágape, filios o filial. Claro, filios o filial, exactamente. Macarena Constanza. Hola Macarena Constanza, buenas noches. Un gusto tenerla por acá. Vamos con cada uno de estos, como yo les decía. ¿Qué significa todo este chorizo de ágape, eros, filios? Significa lo siguiente. El amor ágape es la clase de amor que Cristo mostró por nosotros al entregar su vida en la cruz y salvarnos. Viene a ser este amor perfecto que Dios mostró a través de Cristo. Es un amor que es bacán, este amor, es de otro nivel, es una cuestión fuera de serie, algo que no podemos entender, algo que no podemos comprender totalmente, pero el amor acá te hace referencia a este amor perfecto que tenemos a través de Cristo. No lo tenía apuntado, pero me acabo de recordar de un texto genial de quizás mi libro favorito de la Biblia, de Romanos, Romanos 8, que dice allí, en una parte, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Y ahí nombra hartas cosas. Lo alto, lo profundo, los ángeles, las cosas creadas. Y termina diciendo de una forma genial, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. A este amor estamos apuntando con el amor ágape, a un amor perfecto, un amor que sobrepasa todo entendimiento. El amor de Cristo, el amor perfecto. El amor del cual nos habla 1 Corintios 13. Este amor que tiene unas características fenomenales, increíbles, que están representadas también por este varón perfecto que fue Cristo. Ese es el amor ágape. Luego tenemos, como yo le decía, buen tema es, muy buen... Espera, ¿cuál de todos los temas, Gonzalo? Especifiquemos el tema, para saber de qué tema estamos hablando. Claro, porque uno habla hartas cosas de repente. Los dos, porque estoy hinchando acá igual. Que el Fabi puso amor sin condiciones y el buen tema ese, y el tema que estáis tocando igual es súper bueno. Ah, no había visto el de antes, po. Ah, ya, ahora entendí. No había visto Son como la alabanza que está en la iglesia. Pues. Sí, ya Tocaste caché, primero, ya caché. ¿quién nos separará del amor de Cristo? Temón. Después, amor sin condición. No, y qué rico que empezaste a tocar el tema del ágape. Mejor termina porque si no voy a spoiler. Ya, antes de que haga el comentario con Saí para cerrar las clases de amor. Ahora sí entendí, pues no había leído ahí el amor sin condición del tema del caballito de batalla que tenemos todos nosotros cuando los hermanos músicos toquen algo y todos se miran los músicos. Amor sin condición sería porque es la que salva a todos los cultos. Entonces el amor agape, el amor que apunta a Cristo, a lo que Cristo hizo, este amor perfecto, 1 Corintios 13, recuerden. Después tenemos el amor eros, que viene de erótico, el amor erótico, que es este amor que se da en la pareja, este amor que hay entre un hombre, una mujer, y que está pero totalmente descrito en el libro de Cantares. Ahí tenemos una relación de amor entre un hombre y una mujer, pero de nivel, de buen nivel, para decirlo elegantemente, de buen nivel. Lo hablábamos cuando vimos un poquito en Antiguo Testamento y hablábamos de este libro complejo. No lo lean si aún se consideran unos niñitos, no entren en Cantar de los Cantares porque es un libro complejo. Déjenlo si quieren más adelante para que no entren en conflicto, porque es un texto muy erótico, de un nivel de amor entre la pareja increíble, que también obviamente se ve representado entre Cristo y la iglesia. Todo apunta a eso. Pero el amor eros, entonces, es este amor que se da en una pareja. Amor eros, que tiene relación con la atracción física, la atracción sexual que se da entre la pareja. Amor eros. Y luego tenemos el amor filios o filial, que de ahí viene nuestra palabra de filiación, que tiene que ver con este amor principalmente de la familia, del padre con el hijo con el padre, el hijo con la madre, los hermanos. Algunos también extienden esta clase de amor también a este amor que se da en la amistad, que también sería una especie del amor filios, pero principalmente el amor filial que se da en las relaciones familiares. En el idioma griego se manejaban estas tres palabras para hablar del amor, cada una tenía su connotación. ¿Por qué hice todo este chorizo? Solamente para explicar
que la palabra a la que se está refiriendo Pablo acá, en amor, en el fruto del Espíritu, es la palabra ágape, ¿ya? Es el amor al que está apuntando Pablo cuando habla del fruto del Espíritu. Si pudiéramos ir al idioma original, veríamos ahí el ágape, más el fruto del Espíritu es ágape, el amor perfecto. No sé si ahora que ya expresé esto, el Gonza quiere dar su idea, aportar ahí lo No, que ya es. no, ya. No, ya no, No, ya no tengo ganas. sí, del tema del amor, porque normalmente ha entrado mucho en nosotros como cristianos este tema de que yo amo a mi manera, eh, pero la palabra nos manda a tener amor ágape, no nos manda a tener amor filio. Nos está demandando amor ágape. Y es súper importante porque finalmente lo que te está diciendo el texto no es que tú te esfuerces por amar a tu hermano ágape. Lo que te está diciendo el texto es que si el Espíritu Santo está obrando en ti, tú vas a amar a tu hermano ágape. Ya, porque si lo hace, si te tratáis de forzar, esfuérzate todo lo que queráis, pero no vaya a alcanzarlo nunca. Ya, y hay que tener mucho ojo con esto porque siempre hay una falsificación. Siempre hay una falsificación para el ágape, hay una falsificación para el dominio propio, y así podríamos seguir todo el día. Siempre hay una versión fruna. Pero las cosas, cuando realmente han sido forjadas por el Señor, cuando el metal realmente ha sido trabajado, no se quebra. Somos templados. El concepto de que tanto se habla de la resiliencia viene del Señor, viene de la metalúrgica, este concepto de resiliencia. Y es cuando el metal realmente está trabajado, que está tan bien trabajado, que no llega y se quebra, ya, sino que se adapta. Es la capacidad de adaptatividad que tiene el metal. Y a esto se le llama resiliencia. Y de ahí, obviamente, se toma el concepto y se aplica a la psicología, etcétera. Ya, pero en el Señor viene esto. Y tiene que ver netamente con la transformación. O sea, no podemos, eh, en nuestra antigua naturaleza no podíamos ser moldeados. Éramos duros. Y ahora somos moldeables, entonces hay que entender esto y hay que entender que quien nos moldea es el Señor y no nosotros. Por eso que después la palabra también nos habla de que el barro no va a llegar y decirle al, al alfarero, oye, ¿qué estás haciendo? Sino que es el alfarero quien te empieza a moldear. Entonces, el amor, cuando yo intento amar a mi hermano con mis fuerzas, empiezan a aparecer estas doctrinas de que no, pues yo no tengo que amar a mi hermano así como Dios lo amo, es imposible. Ya empezamos a rebuscarle el tema, pero cuando es el Señor el que hace esto en nosotros, no tenemos por qué andar rebuscando el tema y torciendo la palabra para acomodarla a lo que nosotros estamos viviendo. Sí, sí, totalmente. Lo tratábamos de expresar recién. No se trata de hacerlo a nuestra manera, sino a la manera en que Dios quiere. Y eso se logra, Gonzalo lo decía ahí, creo que no lo dije de esa forma y ahora quedó más claro. Eso solamente se logra a través de la obra del Espíritu. Si nosotros intentamos, nos sacamos la mugre por hacerlo con nuestras fuerzas, va a ser un rotundo fracaso cada vez que lo intentemos hacer. Porque esto tiene que ver con algo espiritual, con la obra del Espíritu. Y es solamente el Espíritu Santo el que puede producir esto en nosotros. Por eso hablamos del origen del fruto del Espíritu, que tiene un origen espiritual. Nosotros no lo podemos producir. En ninguna de estas cualidades las podemos producir nosotros por nuestras propias fuerzas. Y es cierto, lo que decía el Gonza, Dios nos ama a nosotros, amarnos con este amor ágape real. Como Cristo nos amó, como Cristo te amó a ti, me amó a mí, que se entregó en ese sacrificio de la cruz por amor, a ese amor está apuntando. Recuerdo otro texto que Jesús habla y dice,
nadie tiene amor más grande que este, que poner la vida, entregar la vida por sus amigos. Imagínense el nivel de amor del que estamos hablando. Es decir, no hay amor más grande que este, que el poner la vida por los amigos, haciendo referencia a lo que él mismo estaba haciendo por nosotros, haciendo referencia a que, miren, lo que yo voy a hacer es el amor más grande que ustedes pueden demostrar. E imitar ese amor, llegar a ese amor, solo es posible mediante la obra del Espíritu Santo. Y a eso tenemos que apuntar. No debemos acomodar esto, no es que yo amo a mi manera, es que cuando puedo, es que si me cae bien el hermanito, es que si me cae mal, no, no. Lo que Dios quiere a través del Espíritu es transformarnos y que nosotros amemos a los demás como Cristo nos amó a nosotros. Características de esta amor ágape, ya lo decía en 1 Corintios 13. No lo vamos a leer ahora, creo que la mayoría de nosotros lo manejamos, y si no, y aunque lo manejemos, es un texto que deberíamos volver a leer cada vez, repasarlo, tenerlo ahí como un texto importante para leer periódicamente, porque necesitamos replantearnos de qué forma estamos amando. Si nuestra forma de amar se está adecuando a lo que al amor que Dios quiere que nosotros mostremos. 1 Corintios 3 entonces tiene características y nos demuestra cómo funciona en la práctica este amor ágape. Cuando pensamos en la calidad de este amor, sabemos que no podemos producirlo y que dependemos totalmente de Dios y del Espíritu Santo para lograr amar de esta forma. Entonces, la primera cualidad que nos da el fruto del Espíritu es el ágape, el amor igual al amor que tuvo Cristo por nosotros. ¿Qué desafío nos queda a nosotros para imitar este amor? Y eso lo podemos lograr solo con el Espíritu Santo, y tenemos que apuntar a eso, transformación del carácter. Repito esto, transformación del carácter, estamos hablando de eso, de formar el carácter cristiano, de que la madurez cristiana se comienza a notar en nosotros por medio de la obra del Espíritu. Cerramos con eso. Vamos a ir viendo brevemente, podríamos desarrollar en detalle cada una de estas cualidades, pero obviamente no nos da el tiempo para hacerlo. Pero eso respecto al amor. Tengan claro de qué amor, o tengamos claro de qué amor se nos está hablando y cuáles son, a lo menos, sus características importantes. Y como les decía, amor ágape. Segunda cualidad, gozo. El fruto del Espíritu es gozo. Este gozo es el que experimentamos y tenemos como resultado de conocer a Cristo y de que Cristo haya entrado en nuestras vidas. Este acercamiento con Cristo, esta revelación de Cristo a nuestras vidas, nos hace experimentar un gozo que es al que se está refiriendo acá el fruto del Espíritu. El gozo que experimentamos y tenemos como resultado de haber conocido verdaderamente a Cristo y de haber conocido lo que Él puede hacer en nosotros y de haber conocido su salvación finalmente. Gozo, entonces, es el resultado de experimentar la salvación de Cristo. Y acá lo vamos a distinguir inmediatamente de otro concepto quizás parecido que se pudiera relacionar, que es la alegría. Gozo y alegría, si bien pueden estar relacionados, pero en estricto rigor son términos y son cosas distintas. La alegría es temporal. La alegría dura espacios de tiempo cortos y se produce por circunstancias que van cambiando continuamente. Es decir, la alegría es circunstancial. La alegría va a depender de que en el momento haya ocurrido algo que nos hizo bien. Eso produce alegría. ¿Por qué hablamos de esta cuestión temporal de la alegría? Porque van a haber momentos en que va a venir la tristeza, y eso es natural en nosotros. Tiene que ver con cuestiones temporales, pero el gozo sobrepasa tanto la alegría como la tristeza. Nosotros podemos estar alegres y tener gozo, y podemos estar tristes y seguir teniendo gozo. A eso es lo que está apuntando el fruto del Espíritu, a este estado mental, a este estado espiritual de entender que, independiente de la situación temporal o de la situación circunstancial que nos toque vivir, de entender que en Cristo tenemos salvación y que, independiente de lo que vivamos, podemos estar contentos y gozosos. Cuando entendemos que Jesús y la salvación son reales, cuando logramos dimensionar un poquito esta realidad espiritual, esta verdad espiritual, cuando entendemos que Jesús y la salvación son reales,
el gozo empieza a fluir en nuestro interior. Y ese es el verdadero gozo, el gozo que nos da el fruto del Espíritu, esta cualidad que nos da el fruto del Espíritu, gozo. Repito, no tiene que ver con la alegría y la tristeza. La alegría y la tristeza es temporal, el gozo es un estado de vida, es una forma de vivir que se da a propósito de conocer a Cristo y de experimentar su salvación. Eso sería importante para el gozo. Tercera cualidad del fruto del Espíritu, paz. Paz. El fruto del Espíritu es paz. Y acá voy a partir diciendo que el mundo clama por paz. El mundo clama por paz. En todo lugar, en donde estemos. Podríamos estar parados aquí, en el otro lado del mundo, pero de alguna otra forma, el mundo, las personas, claman por paz. Y acá la verdad espiritual es que la única paz real está en Dios. Y el Espíritu Santo la trae a nuestras vidas. Esta paz real que Dios nos da, el Espíritu Santo la trae a nuestras vidas. Y Jesús nos heredó esta paz. Fue el mismo Jesús que nos heredó esta paz. Juan 14, 25 al 27 dice lo siguiente, un texto súper conocido. Dice, Jesús está diciendo, les he dicho estas cosas estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y el 27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús mismo está diciendo, la paz les entrego. La paz se las doy. Y mi paz no es como el mundo la entrega, como el mundo les pinta el concepto de paz. Mi paz es real. Y mi paz tiene la capacidad de hacer que sus corazones no se turben, que sus corazones no se compliquen. Y que no tengan miedo y puedan vivir confiados. Esa es la paz que viene a través del Espíritu Santo, la paz real de Dios y que Jesús nos heredó. En este sentido también Isaías recibió una revelación gloriosa de este príncipe de paz. Y tenemos este fruto en proporción a nuestra relación con el príncipe de paz. Mientras más nos relacionemos con el príncipe de paz, más vamos a tener paz. Esta paz mora en nosotros a medida que cedemos nuestra vida al Espíritu Santo. La paz, al igual que todas las otras cualidades del Espíritu, van a abundar en nosotros en la medida que dejamos que el Espíritu Santo nos controle. El texto de Isaías no lo vamos a leer ahora, pero un texto bien conocido, incluso lo usamos harto para Navidad. Dice, y llamará su nombre admirable, consejero de fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y este príncipe de paz, que es Cristo, nos deja su paz, y esta paz llena nuestros corazones a través del Espíritu Santo y podemos estar tranquilos y confiados. No tenemos de qué temer, porque la paz que nos dejó Cristo está con nosotros. Por último, vamos a analizar brevemente la cuarta cualidad del fruto del Espíritu, que es la paciencia. El fruto del Espíritu es paciencia. ¿Y qué significa paciencia? Hay a lo menos tres cosas que significan la paciencia. Estas son las siguientes. Primero, soportar los dolores o tribulaciones con calma y sin queja. Soportar los dolores o tribulaciones con calma y sin queja. Esa es una manifestación de la paz. Otra manifestación de la paz, mantenernos firmes a pesar de la oposición
de la dificultad o la adversidad, mantenernos firmes a pesar de la oposición, de la dificultad o la adversidad. Esta capacidad de mantenernos firmes en estas situaciones también es una manifestación de la paciencia. Y una tercera manifestación de la paciencia es manifestar tolerancia bajo presión, bajo provocación o tensión. Manifestar tolerancia bajo provocación o tensión. Este también es una manifestación de la paciencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de paciencia, hablamos de soportar los dolores, de mantenernos firmes a pesar de las dificultades y de manifestar tolerancia en escenarios de tensión. Esa es la paciencia que nos da el Espíritu Santo a través del fruto del Espíritu. Y lo interesante de esto es que esta paciencia nos ayuda en nuestras relaciones personales y en situaciones en las que podríamos eventualmente actuar de acuerdo a la naturaleza del viejo hombre. La paciencia entonces nos ayuda en nuestras relaciones personales, hace que nuestras relaciones interpersonales con los demás sea mucho más llevadera, sea mucho más agradable. Cuando nosotros como cristianos logramos manifestar la paciencia en el lugar donde estamos, en el lugar donde nos desempeñamos, eso hace que nuestra relación con los demás sea mucho más agradable. Pero esto hay que trabajarlo y si lo pensamos son cosas súper difíciles. Primero hablamos de soportar los dolores con calma y sin queja. Es algo súper complejo. Mantenernos firmes a pesar de la oposición. También algo muy difícil, mantenerse firme a pesar de la oposición. Y algo que quizás lo que a mí más me cuesta, manifestar tolerancia bajo provocación o tensión. De estas tres cualidades o de estas tres características que nos da la paciencia, para mí la tercera es la más compleja, que es manifestar tolerancia bajo provocación o tensión, porque generalmente cuando estamos a full y cuando estamos teniendo un día intenso, explotamos con el primero que se nos ponga por delante. Y como cristianos, a través de la manifestación del fruto del Espíritu, estamos llamados a no descontrolarnos, sino que a manifestar paciencia, a tolerar. Y que esa acción divina que opera en nosotros a través del Espíritu Santo impacte también a nuestro alrededor. Por eso yo te decía que la paciencia nos ayuda en nuestras relaciones personales y en situaciones en que podríamos actuar de acuerdo a la naturaleza del viejo hombre. Ahí me ponen por 2, por 3 en relación al último punto que hablamos, el manifestar tolerancia. Es súper complejo, yo creo que podríamos tener por 4, por 5, hasta los por 14 que hay acá. Porque claro, eso sí, por lo menos este punto de manifestar tolerancia en este tiempo revolucionado, en este tiempo en donde estamos escuchando cosas de un lado, de otro, donde estamos muy agitados, manifestar tolerancia, complejo. Manifestar tolerancia en las redes sociales, dificilísimo. A mí me ha pasado algunas veces que he hecho algo, he comentado algo, y después que pasa un rato me arrepiento de lo que escribí porque dije, oye, no debería haber hecho eso. O de la forma que lo hice no fue la correcta. Entonces, allí nosotros que estamos viviendo en el mundo de las redes sociales, manifestar tolerancia, que el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros, que la paciencia, esta tolerancia, se manifiesta en nosotros. Y que no autocensuremos, que cuando vamos a escribir algo, no lo voy a escribir, y seamos capaces de poder poner en práctica esto. Como nos podemos dar cuenta, estamos hablando de cosas súper serias, súper complejas, que no hay llegar y decir, sí, voy a tener ágape, voy a tener gozo, voy a tener paz, voy a tener paciencia. No es algo tan simple. Como decía el Gonza, es algo que nosotros no podemos lograr por nosotros mismos. No tenemos la capacidad. Nuestra naturaleza
nuestra forma, como nuestro sistema operativo, si podríamos darle un término tecnológico, nuestro sistema operativo no nos permite. Es como que, a ver, por dar un ejemplo, es como que yo tratara de hacer correr una aplicación de iOS en mi celular Android. No se puede, no tiene la capacidad, no lo va a hacer. O al revés, que los que usan iOS, los que usan iPhone, quieran hacer correr una aplicación que es exclusiva de un Android. No les va a correr, el sistema no los va a dejar hacerlo porque no tiene la capacidad. Nuestro sistema operativo viene seteado de tal forma, tiene una configuración tan, tan caída, tan corrupta, que estas cosas, claro, por defecto, buena la palabra, la configuración por defecto que nosotros tenemos es tan mala, es tan corrupta, es tan caída, que estas cuestiones que nosotros estamos analizando en el fruto del espíritu no las podemos producir por nuestras propias fuerzas. Necesitamos un reformateo, formatearnos y que algo en nosotros produzca esto, que nuestro sistema operativo se adecue a esta nueva forma de funcionar. Eso no lo podemos hacer nosotros y eso es precisamente lo que hace el Espíritu Santo. Hace posible lo que para nuestra naturaleza carnal es imposible. Lo que para nosotros es imposible por la carne, por nuestra fuerza, el Espíritu Santo nos ayuda a desarrollarlo. Y es por eso que no pensemos que vamos a desarrollar estas cosas porque vamos a tener buena voluntad y nos vamos a disponer a hacerlo, no. Es necesario que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Sean llenos del Espíritu Santo. Seamos llenos del Espíritu Santo. Seamos influenciados por el Espíritu Santo. Es la única forma de desarrollar estas cualidades del fruto del Espíritu. Vamos a llegar hasta aquí hoy. Vamos a cerrar con paciencia. Nos está quedando entonces para la siguiente semana y para cerrar el fruto del Espíritu y cerrar esta parte del Espíritu Santo, vamos a analizar la próxima semana la benignidad, la bondad, fe, la mansedumbre y la templanza. También complejas, especialmente la templanza. Ahí vamos a ver bien qué significa la templanza, pero los quiero desafiar y desafiémonos todos nosotros porque acá todos estamos iguales, todos venimos con el sistema operativo por defecto igual. Nadie de nosotros está en un peldaño más arriba, no. Todos nosotros tenemos que cada día llenarnos el Espíritu Santo y desarrollar estas cualidades que nos da el fruto del Espíritu. Entonces el desafío para nosotros en esta semana es que trabajemos estas cosas. Dejemos que el Espíritu Santo nos gobierne. Y veamos la capacidad y el poder que tiene el Espíritu Santo de obrar en nosotros cuando nosotros dejamos que el Espíritu lo haga. Porque muchas veces somos nosotros los que no dejamos que el Espíritu obre. Y nosotros mismos somos los que bloqueamos el mover del Espíritu en nosotros. Entonces, animémonos y desafiémonos a nosotros dejar que el Espíritu Santo haga y que estas cosas se manifiesten. Con eso cerramos hoy día. No sé si tienen algo que agregar o alguna consulta. Si tienen alguna duda de algo que dije o algo que no quedó claro, que quedó un poco en la nube y no se puede entender, para aclararlo. O si alguien quiere hacer algún comentario, quiere agregar algo en esta parte para que lo pueda hacer y luego oremos y terminemos esta sesión. Mientras piensan, voy por agua, en 5 segundos estoy de vuelta. Si no llega, nos podemos ir. Vamos a hacer una lista. Si no llegan 15 minutos nos vamos. Sí, De vuelta. Dale, Gonza, dale. solo una cosita. Hay quienes hay quienes ocupan esto que dices tú del sistema operativo fallido para justificarse. Ujú. No, es que
pucha, Dios me hizo así, entonces nada que hacer, po. Tengo un amigo que dice vulgarmente, Dios, ¿por qué me hiciste tan cal? Y a veces quizás nosotros no lo hacemos con esa vulgaridad, pero en un montón de otras cosas como que nos queremos excusar en eso, en que, pucha, mi naturaleza. Pero ojo, o sea, estábamos con un sistema operativo fallido, pero el técnico ya empezó a cambiar el sistema. Hay cosas que van quedando. Me acuerdo que Christopher una vez me dijo, vas reescribiendo arriba de eso que estaba. Y arriba de esto que hay, Dios está reescribiendo. Va a llegar el proceso que espiritualmente se le llama la glorificación, que es donde Dios va a terminar esa obra, va a completarla. El técnico va a terminar de cambiar el sistema operativo y va a cambiar en el fondo el equipo y ahí va a estar hecho el trabajo. Pero estamos en ese proceso, tampoco es, eh, ah, soy Windows 95 todavía, Windows 98 todavía, que por cierto era excelente. Soy Windows 98, así que da lo mismo. Nací así. No, el mensaje de Dios no es ese. El otro día una chica de allá de Antofa subía un post diciendo, hay que tener ojo con decir, Dios me ama tal como soy. Es más preciso decir, Dios me ama a pesar de cómo soy. Y es por el entendido que tenemos de que Dios está haciendo una transformación, de que Dios me ama, pero no me va a dejar igual. O sea, Dios vio que yo era un Windows 98, sí, y aún así me pescó, llevó el tarro a la casa y lo empezó a cambiar, pero lo empezó a cambiar, no lo va a dejar así, ¿ya? Y eso es lo que muchas veces se nos olvida, porque, pucha, Dios me ama. Como que finalmente no cambia nada, no hay ninguna diferencia, o sea, ahora sigo al Señor. Lo único y la única diferencia que hay es que yo pienso que Dios me ama. No cambia mi conducta, no cambia mi manera de pensar, mi corazón sigue igual, pero Dios me ama. Como que en el fondo eso es el mensaje que de repente algunos creen que es, pero ojo, o sea, cuando tú chocas, cuando a ti te atropella un camión no queda igual. Si no, mírenme. Yo no era así. No queda igual y cuando te encuentras con Cristo es imposible quedar igual. No tiene lógica. No tiene lógica. Y claro, hablamos de un Cristo poderoso, un Dios poderoso, y sí, pero ese Dios poderoso se tiene que ver en esto, en que en mí haya una transformación. Y por ahí quizás alguno se puede desanimar porque dice, pucha, no estoy viendo un cambio. Y ya aquí me voy ya más en la personal. Un montón de veces, chicos, yo he visto que no tengo un cambio. Y gloria a Dios porque yo no lo veo. Porque si no me envanezco al tiro. Pero al tiempo después, cuando ya está la sabiduría del Señor, viene alguien y me dice, oye, ¿sabes qué? Has cambiado harto en esto. Y qué bueno, qué rico. Y quizás hoy día alguno está en esa, o sea, no veo el cambio que está haciendo Dios en mí y está preocupado. Y gloria a Dios porque estés preocupado. Porque eso es fruto del Espíritu también, po. Eso demuestra que tienes al Espíritu Santo ahí trabajando en ti. Así que eso, chicos. Estamos en proceso de cambio de software. Sí, sí, totalmente. Nos vamos para hacer la conclusión y no extenderlo más. Exe, ¿puedo aportar algo? Sí, Perdón que no adelante. estoy con cámara porque estoy en una posición impresentable, pero cuando estaba hablando el Gonzalo me acordaba del texto de Filipenses 1:6, que dice que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, pensando en eso, sumando lo que decía el Ezequiel,
Y ayer compartía con los chicos también, unos chicos en una reunión que tuvimos, que todos estamos en un proceso de transformación. Al fin y al cabo, todos sabemos que nacimos bajo una naturaleza de pecado, pero una vez que aceptamos a Cristo, partimos en un proceso grande de transformación. Y como Dios nos ama tanto, 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 no va a parar de hacer esa transformación, ese proceso de transformación, hasta que Cristo venga por nosotros. Y en algún momento vamos a llegar a la plenitud. Entonces, tenemos que entender eso para también no frustrarnos y no caer en el tema de desesperarnos porque no vemos los frutos, ¿cachai? Entonces, eso quería aportar simplemente. Sí, gracias, muchas gracias por el aporte. Sí, muy bueno el texto que nos mencionaba ahí, la Maca, que claro, el que comenzó en nosotros la buena obra, dice la va a ir perfeccionando hasta el día en que Jesucristo regrese. Es un proceso que se inició y que se va perfeccionando día a día. Lo último que yo quiero decir es que Cristo quiere transformarnos. Cristo lo quiere hacer, es el deseo de Cristo que nos transformemos. No como decía el Gonzi, como muchas veces nosotros tenemos la actitud de, no, es que yo soy así y pucha, no puedo hacer nada, no. Entramos en un proceso de transformación. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, cuando no conocíamos a Cristo, despojaos del viejo hombre, que estaba viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Se dan cuenta esta lógica de Pablo que en todas sus cartas tiene cosas que va repitiendo? Se repite la idea de Romanos 12, renovados en la mente, y vestidos del nuevo hombre, creado por Dios, según la justicia y santidad de la verdad. Entonces, el deseo del Señor es la transformación de nosotros, es la santificación. Pablo le decía, si no me equivoco, a los tesalonicenses, creo que no sé si en primera o segunda tesalonicenses, que la voluntad de Dios era su santificación, que se apartaran de porneia, de fornicación. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, su santificación. Hay otra parte de la escritura que dice, el que es santo, santifíquese más todavía, y el que está sucio, ensúciese más y haga lo que quiera. ¿De qué parte estamos nosotros? Tenemos que santificarnos. Dice ahí Caleb, hay un chiste sobre eso que están hablando, pero no sé si contar. Sería bueno un chiste, sí, yo creo que sí. Así que si quiere darle con el chiste, adelante con el chiste para darle también un poquito de alegría a esto. Por lo menos yo no tengo problema con las tallas y los chistes. De hecho, a veces soy un poquito desubicado con eso. La Connie iba a decir, sí, es desubicado. Es que no sé si la palabra caiga mal. Puede ser que la palabra caiga mal, claro, ahí iPhone de tendríamos Connie algo. va a decir que es desubicado. No, Que pero, dice Caleb que a lo mejor la palabra la manejemos mal nosotros y pueda traer confusión. no, pero no hace la aclaración nomás. Sí. Vamos a saber que no es con mala intención. Igual cualquier cosa le echamos nomás y... Mira, Sí, lo único que tienes que tener cuidado acá, Caleb, es con el uso de la mochila o la maleta. No uses el sinónimo acá porque es mal tomado. Sí, pero no sé si contarlo porque lleva una palabra que de pronto no sé si la vayan a tomar mal o... Entonces no quiero pasar la pena. Lo dejó con las ganas de chiste, Caleb. No dejó con la cara de chiste, pero se entiende ¿cómo se llama? Quizá hay algunas palabras que manejemos distinto y se entiende esa parte. Pero finalmente es eso. Es eso, santifiquémonos. Lo están esperando, ojo. Pongámosle... Yo quería compartir algo, no sé si
Oye, ya el grupo dice que lo digáis, ¿no? Yo creo que... Bueno, voy a contarlo. Ahí va, ahí va. No grabé, po. No grabé esta parte, po. Esta la- Pero no grabé esta parte. Ya. Nick quería decir algo igual. Sí, yo quería comentar algo. No sé si se escucha bien. Sí, buenísimo. Con Sí, se tu escucha bien, micrófono se de escucha bien. condensador, obviamente se escucha espectacular. Escucha y se ve perfecto. No estoy aguantando el micrófono. Era quizás como para sumar un poco más las ideas que estaban diciendo y a lo que dijo Ezequiel en un principio de que Jesucristo nos dio salvación por gracia, pero también nos ofrece como una manera distinta de vivir. Y es algo que estaba meditando un poco en la palabra aquí en este mismo libro, pero en el capítulo 6 que en el versículo 9 que me llamó mucho la atención, que dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y hay algo muy personal que tengo yo cuando leo la palabra, es que trato de no leerla como tan formal o tan supraformal en la Biblia, así como creyendo que a lo mejor Pablo estaba como terrible en el cielo, diciéndole, oh, mis hermanos, no sé, no nos cansemos, no, sino que por la forma en que está escrito aquí, me lo imagino diciendo como, hermanos, no nos cansemos, o sea, es como no nos cansemos de hacer el bien. Entonces, me da a entender que al parecer no es tan fácil hacer el bien, a veces obviamente cuesta llevar una vida como cristianos. Y por eso es que también vemos en la Biblia que más adelante dice, si no me equivoco, es en Santiago o Hebreos, si no me equivoco, que dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Es porque tanto Jesucristo como nosotros sabemos que de repente es difícil llevar como una vida como cristiano, es difícil desarrollar el fruto del Espíritu Santo, es complejo, pero como que nos da esta palabra de aliento que nos dice que tenemos que esforzarnos, tenemos que no cansarnos, o sea, y si nos cansamos tal vez pararnos y seguir adelante con nuestro camino como cristianos. Eso quería decir. Sí, no, totalmente, totalmente. Eh, algo genial que decía Nick ahí es que eh, muchas veces leemos el texto bíblico con esta cuestión muy, muy o extremadamente solemne. Y eso nos imposibilita poder aplicarlo, poder darle una aplicación inmediata. Eh, Muy buena la reflexión, acercarnos al texto bíblico, siempre con el respeto no se pierde nunca. Pero sí imaginémonos la posición, la posición en que Pablo escribe. Imaginémonos a este Pablo escribiendo cada una de las cartas, en que está Pablo derrochando de la inspiración divina y le está escribiendo a cada uno con tanto amor, con tanto aprecio, todas estas cartas y, por ejemplo, en este caso, como el texto que leí ahí en Gálatas 6:9, es como, oigan, no se cansen de hacer el bien, pongan atención con eso, no se cansen de esto. Eh, entonces esas cosas es súper, súper interesante. Y lo demás, creo que estamos de acuerdo todos. Eh, Nadie está diciendo que esto es fácil, nadie está diciendo que de aquí a mañana vamos a ser totalmente transformados y que vamos a vivir de acuerdo a lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros. No, de hecho el mismo Pablo en Romanos dice, oye, Pablo en Romanos capítulo 6, 7 los vemos en una crisis existencial pero tremenda, porque Pablo está diciendo, oye, me está pasando algo dentro de mí que, que aunque yo quiero hacer el bien, quiero hacer las cosas buenas, hay algo que no me lo permite y termino haciendo todo lo contrario. El mal que no quiero hago, y el bien que si quiero hacer eso no hago. Y esto me está matando, me está produciendo una crisis de existencia tan terrible. Y es lo que nosotros vivimos. Yo por lo menos me identifico mucho con ese texto de Pablo en Romanos, en donde señala esto, porque yo digo, ya yo sé las cosas que tengo que hacer, si nosotros sabemos las cosas que tenemos que hacer, sabemos qué es lo bueno, qué es lo santo. Pero nos cuesta tanto hacer eso y muchas veces, aunque no queremos hacer las cosas malas, terminamos haciendo las cosas mal igual y terminamos cayendo igual. Pero ahí en esa parte igual Pablo termina diciendo, pero gracias sean dadas a Dios, que por medio de Cristo tenemos la salvación.
Y ese debe ser nuestro pensamiento. Cuando nos equivoquemos, cuando veamos que el camino está difícil y hagamos lo que no teníamos que hacer, demos gracias a Dios porque Cristo lo pagó, porque Cristo lo hizo. Y en Cristo podemos volver a empezar, podemos volver a iniciar el camino, volver a llenarnos del Espíritu y que el Espíritu comience a trabajar en nosotros. Y eso es hasta que nos vayamos de acá o nos toque morirnos. No va a haber un momento en que digamos, ya, estamos listos, domino esta cuestión, tengo el fruto del Espíritu. No, es una cuestión de día a día, y día a día nos vamos a ver en situaciones en que tenemos que ponerlo en práctica. Hay el texto que decía, lo copió iPhone de Gonza, Hebreos 4:14, que claro, él lo dice. Por lo tanto, de hecho, ahora me recuerdo, creo que yo lo hice en un devocional de día domingo también en el ley. Hablamos de este texto. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesucristo, el Hijo de Dios, y ahí nos anima a que retengamos esta profesión, retengamos esta creencia que nosotros tenemos en Cristo. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todos según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el 16, que es un texto bacán: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Retomo con esto: Cristo sintió lo que nosotros sentimos, fue tentado según nuestra misma semejanza. Él, claro, él no pecó, él lo pudo hacer y pudo cumplir esa parte del Cordero perfecto que necesitábamos para que se abriera la salvación, para que se abriera el camino. Lo cumplió Cristo. Pero cuando nosotros nos equivoquemos, yo siempre vuelvo a este texto y digo, me puedo acercar confiadamente porque Jesucristo mismo, que está intercediendo por mí, este sumo sacerdote, me comprende porque fue tentado de la misma forma que yo. Aunque no pecó, pero me entiende. Sabe lo que estoy viviendo y sabe que era muy probable que yo me equivocara. Con esto cerramos esta sesión, y con este pensamiento. Si se equivocan, no nos quedemos, si nos equivocamos, más bien dicho, me voy a incluir, si nos equivocamos, no nos quedemos en la equivocación, sino que volvamos a empezar. Recordemos que Cristo lo hizo, lo que nosotros no podíamos hacer, Cristo sí lo pudo hacer, y por medio de eso tenemos acceso a la salvación. Ahora a nosotros nos toca santificarnos, pero ese proceso es diario, es de día a día, y el Espíritu Santo está para eso. Así que si no hay nada más que decir, oramos para terminar. Y bueno, seguimos la otra semana cerrando ya el Espíritu Santo y terminando con el fruto del Espíritu, viendo qué significan cada uno de los que nos siguen faltando. Y con esto nos despedimos de este mes de Espíritu Santo. Lo que hicimos un mes y medio, un mes y medio de Espíritu Santo, pero era necesario. Eh, Así que oremos para terminar. Señor, te agradecemos en esta noche, en este día que tú nos has permitido vivir, y te agradecemos